Ok. José Manuel, comenzamos. Preliminar informe de estabilidad financiera, correspondiente al primer semestre del año 2021, organizado en conjunto con el Banco Central de Chile. La situación actual es tanto más compleja que aquella cuando recién comenzó a evidenciarse los impactos del COVID. Pensamos que el principal desafío para nuestro país, de manera unida y con un norte claro, es el poder retomar la agenda de crecimiento sostenible. En este momento hay complejidades propias de la pandemia, pero hay otras que se vinculan a nuestro ciclo político. No será fácil, pero es evidente que estos desafíos requieren de un diálogo constructivo y no menos importante, un diagnóstico, evidencia y un marco conceptual que aporte elementos técnicos a la solución. El informe de estabilidad financiera es un importante insumo, especialmente en este contexto, ya que precisamente permite contar con un análisis objetivo y técnico sobre el sistema financiero. Por tal motivo, con el fin de tener una mañana constructiva, a continuación, el presidente del Banco Central expondrá los principales aspectos contenidos en el informe de estabilidad financiera. Quiero recordarles que durante la presentación pueden enviar sus preguntas al correo eventos@avif.cl. Repito, eventos@avif.cl. Una vez finalizada la presentación del presidente del Banco Central, se dará un espacio de 15 minutos para dar respuesta a algunas de las preguntas. Estas se recibirán hasta 20 minutos antes de que acabe la presentación. Damos la bienvenida a Mario Marcel. Muchas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a la BIF por la invitación a una vez más a presentar el informe de estabilidad financiera, en este caso correspondiente al primer semestre del 2021. Este informe siempre es importante recordar cuál es su lógica y cuál es su propósito. En particular, el informe de estabilidad financiera es el principal medio a través del cual el Banco Central, desde el año 2004, comunica su evaluación respecto de los principales riesgos para la estabilidad financiera en Chile, sus orígenes, mecanismos de propagación, vulnerabilidades y mitigadores. Este es un informe que es distinto del IPOM en dos dimensiones relevantes. Primero, en el hecho de que mientras el IPOM se concentra en proyecciones para un escenario base, que es el escenario considerado más probable para la economía, el IEF analiza eventos de menor probabilidad de ocurrencia, pero plausibles y que tienen el potencial de afectar la estabilidad del sistema financiero. Entonces, en lugar de tratar de identificar lo más probable o un escenario central, más bien uno, ¿cierto?, se focaliza en los riesgos de cola que pueden influir o afectar la estabilidad financiera. La otra diferencia es que mientras del IPOM se desprenden decisiones de política monetaria que son responsabilidad directa del Banco Central, las implicancias de política que se pueden desprender del IEF no son necesariamente de responsabilidad del Banco Central, no son necesariamente temas que caen bajo la competencia, bajo el control del Banco Central. Y por esta razón es importante la discusión de este informe con los reguladores, con el gobierno, con el Congreso y con los propios agentes de mercado, como lo estamos haciendo hoy día. El foco de este informe es la estabilidad financiera, por lo cual es inevitable, ¿cierto?, que hablemos del sistema financiero, de los bancos, de las AFP, etcétera. Pero por supuesto eso no significa que esté ausente la preocupación por otras dimensiones de la vida económica y social del país, y en particular, ¿cierto?, la experiencia histórica y comparada demuestra que las crisis financieras tienen un impacto directo y duradero sobre los países, absorbiendo muchas veces cuantiosos recursos públicos para su resolución, y por eso
resguardar la estabilidad y prevenir las crisis financieras es una tarea que contribuye al bienestar y el progreso del país, mucho más en general. Este informe del primer semestre del 2021 nos señala que desde el informe anterior las condiciones financieras globales han permanecido favorables y la actividad mundial muestra señales de recuperación, al tiempo que se mantienen cuantiosas políticas de apoyo en muchas economías. A nivel local, la acción de distintas autoridades, incluido el propio Banco Central y la operación prudente del sector financiero, permitieron contener los riesgos para la estabilidad financiera derivados del inusitado shock generado por la crisis del COVID-19. De este modo, a diferencia de crisis anteriores, el costo del financiamiento se ha mantenido bajo, la morosidad sigue contenida y el crédito ha continuado fluyendo, aunque con una desaceleración reciente. En este contexto, la actividad muestra una significativa recuperación después de la profunda contracción que tuvo en el segundo trimestre del 2020, permitiendo esa recuperación que buena parte de las empresas, hogares y bancos cuenten con una mayor fortaleza para resistir escenarios de tensión que lo que se estimaba en el IEF anterior, cuestión que vamos a ver en el curso de esta presentación. No obstante, la situación sigue deteriorada respecto de 2 años atrás, puesto que los usuarios de crédito, los hogares, las empresas no financieras y el propio gobierno han visto erosionada su situación patrimonial producto de un mayor apalancamiento, mayor endeudamiento o uso de ahorros, especialmente en sectores cuya actividad ha sido más sensible a las restricciones de movilidad. Y es así como hacia adelante persisten variados factores de riesgo debido a lo inusual del shock causado por la pandemia y a la incertidumbre respecto de su evolución. Y en este sentido, ajustes abruptos de tasas de largo plazo en economías desarrolladas o el deterioro en las condiciones financieras para economías emergentes que no logren seguir el ritmo de recuperación internacional pueden afectar las condiciones de financiamiento local. El principal desafío para economías como la nuestra, donde el proceso de vacunación y de recuperación económica va avanzando, entonces es lograr un adecuado balance entre políticas que apuntalen ese crecimiento y la necesaria recomposición de las holguras financieras hacia el mediano plazo. Vamos a ver entonces ahora un primer bloque de datos que tienen que ver con la evolución reciente del sistema financiero para luego focalizarnos en el análisis de riesgos, vulnerabilidades y mitigadores. Entonces, respecto de lo primero, tenemos que desde el IEF anterior, las condiciones financieras externas han permanecido favorables en un contexto de continuidad o ampliación de programas de apoyo a la economía y avances en la vacunación contra el COVID-19. En estas gráficas vemos al lado izquierdo cómo han cambiado favorablemente las expectativas de crecimiento económico. Para el país que más han mejorado ha sido para Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo también esas expectativas de crecimiento para lo que fue el cierre del 2020 y luego para el 2021 también han mejorado. Eso en parte tiene que ver con la acción de las autoridades económicas. En el gráfico del medio tenemos lo que ha ocurrido con los balances de los bancos centrales. Vemos cómo para los grandes bancos centrales en el mundo, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Bank of Japan y el Bank of England, vemos cómo los programas de alivio cuantitativo o medidas no convencionales han implicado un crecimiento muy significativo en los activos de los bancos centrales, partiendo de un punto que ya era relativamente alto, dado que recogía la respuesta a lo que fue la crisis financiera internacional en el 2008-2009. En el gráfico de la derecha vemos algo más relacionado con el lado sanitario de esta crisis, que por supuesto es el más importante, ha sido el más determinante, y cómo en particular el proceso de vacunación ha ido avanzando en el mundo, con países que han liderado, como el caso de Israel, pero otros países que están bastante más rezagados, y particularmente nuestra región tiene un rezago bastante importante en el avance de la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Es que mientras el shock inicial del COVID-19, de la crisis del COVID-19,
fue relativamente homogéneo y afectó a todo el mundo de manera muy significativa, en la salida de esta crisis la heterogeneidad está siendo bastante mayor, tanto desde el lado sanitario, económico, financiero, ¿ah? Y eso, vamos a ver más adelante, es una fuente potencial de riesgo. En la lámina siguiente vemos cómo se ha comportado más recientemente el impulso de la política fiscal y monetaria. Esta ha ido mejorando las perspectivas para la actividad, para los precios de las materias primas, y ha contribuido a mantener condiciones financieras favorables, pero la prolongación de ese impulso positivo e incluso la acentuación en países como Estados Unidos ha significado, ¿cierto?, que las tasas de interés de mercado, especialmente en plazos más largos, empiecen a subir. Y eso lo vemos en el gráfico de la izquierda. Vemos cómo las tasas nominales en Estados Unidos prácticamente desde comienzos de año han tenido un crecimiento importante. La han seguido las de otros países, pero en una proporción relativamente menor, dado que en Estados Unidos están respondiendo a el impulso adicional que ha generado el tercer plan de estímulo fiscal que se aprobó hace algunas semanas, y las medidas adicionales, los planes adicionales para incentivar la inversión en infraestructura, en energías limpias, etcétera, todo lo cual representa impulsos fiscales adicionales para la economía de Estados Unidos. Y eso, como vemos en el gráfico de la izquierda, ha significado que las expectativas para la tasa de política monetaria en Estados Unidos, pese a que la Reserva Federal ha dado una señal de mantención de la tasa en sus niveles mínimos actuales hasta el 2024, sin embargo, esas expectativas han comenzado a levantarse y ahí se puede contrastar dichas expectativas a comienzos de año y las que se registraban a mediados de abril. En la lámina siguiente vemos qué es lo que ha pasado con los países emergentes y con Chile en particular. En el gráfico de la izquierda vemos cómo se han comportado las tasas soberanas para países emergentes. Vemos que también desde comienzos de año empieza a empinarse esa curva. Eso ha sido así para países que están más integrados económicamente con Estados Unidos, pero también ha ocurrido para Chile. Y en el gráfico de la derecha vemos cómo se han comportado en Chile los spreads de bonos bancarios y corporativos. Y vemos también que luego de tener un aumento considerable entre fines del 2019, el comienzo de la pandemia, estos han ido reduciéndose, pero en lo más reciente también han tenido un incremento. Entonces tenemos por un lado aumento en las tasas base, de la tasa benchmark para Chile, y por otro lado también algún incremento en el margen del lado de los spreads. Eso se ha observado especialmente en las últimas semanas. Las medidas de apoyo en Chile se han extendido y se han adecuado para responder a la evolución de la emergencia sanitaria y las necesidades de los usuarios de crédito. Hoy en día sigue habiendo toda una discusión respecto, ¿cierto?, de ampliación de medidas fiscales, de apoyo a las familias, de apoyo a las pymes, parte de lo que están discutiendo, ¿cierto?, el gobierno con el Congreso. Hay iniciativas que se están tramitando. Y por el lado del Banco Central, además de tener una política monetaria altamente expansiva, una señal de persistencia de esa expansividad monetaria, y además también medidas no convencionales, hemos tenido esta facilidad de crédito condicional al incremento de las colocaciones, que ha sido un instrumento bastante novedoso para nuestra experiencia y que ya va, ¿cierto?, en su tercera versión, donde el financiamiento, se entrega financiamiento a la banca a mediano plazo, a la TPM mínima, condicionado al comportamiento crediticio de los bancos, en un principio relacionado con el flujo de crédito, especialmente para pequeñas empresas, en la FCIC 2 más directamente vinculado a los créditos FOGAPE COVID, y luego en la FCIC 3 a FOGAPE reactiva, ¿cierto?, que como sabemos
se legisló hace algunos meses atrás. A estas alturas, el uso que ha tenido esta facilidad es muy importante en términos de porcentaje del producto, ¿cierto? Estamos hablando de alrededor de 17% del producto, y la FCIC 3 en particular ha significado en esta tercera versión, ha significado ha involucrado una aceleración del giro de estos fondos, y a esta altura ya tiene ocupado el 62% de su cupo. Ahora, esto, como ha estado vinculado, ¿cierto?, al flujo de crédito a las empresas, es importante que lo veamos reflejado también en el comportamiento del endeudamiento corporativo. Y si bien el endeudamiento de las empresas aumentó durante el 2020, en lo más reciente se ha llegado a niveles similares a los del 2019, con una deuda corporativa sobre PIB del orden del 125%, 9 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos en el IEF anterior. Esto, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, en buena medida se debe a una caída en la relación de los créditos con la banca local respecto del producto. Hay un efecto también del denominador que es importante porque se ha recuperado la actividad en los últimos 3 trimestres, incluyendo en el que estamos ahora. Pero además, ¿cierto? Lo que también tenemos es que las empresas grandes, como vamos a ver dentro de un minuto, que giraron muchas líneas de crédito al comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado, luego, ¿cierto?, acumularon liquidez y más recientemente han estado repagando o devolviendo algunas de esas líneas. En el gráfico de la derecha vemos, de hecho, cuáles son los factores que han explicado la variación anual de la razón deuda de las empresas al PIB. Vemos cómo a comienzos del año pasado la deuda local fue muy importante para explicar el crecimiento de la relación entre deuda y producto. También, por supuesto, el PIB contribuyó positivamente porque estaba cayendo en 12 meses, todavía, es cierto, seguía cayendo en 12 meses al último trimestre del año, pero a esas alturas ya había un efecto de contrapeso del tipo de cambio y un aporte ya que iba desapareciendo del flujo de nuevos créditos en la comparación anual, o en el cambio de stocks en la comparación anual. En la lámina siguiente justamente vemos el caso de las empresas grandes. Recordemos que al comienzo de la pandemia hubo mucha discusión sobre si debían o no haber medidas especiales de apoyo a las empresas mayores. Eso finalmente no ocurrió, no recibieron apoyos especiales. Recurrieron, sin embargo, a sus fuentes de fondeo, al mercado de bonos, a líneas de crédito bancaria para financiarse. Eso significó aumentar algunos de sus indicadores financieros, pero más recientemente las empresas más grandes han ido reduciendo su nivel de endeudamiento en la medida que ha ido mejorando también su disponibilidad de caja, y eso lo vemos reflejado en el gráfico de la derecha, donde se muestra los meses de caja, o sea, cuántos meses podrían financiar las empresas con su caja si es que no tuvieran ingresos. Y vemos cómo ha ido aumentando la proporción de empresas que tienen caja suficiente para manejarse entre 6 meses y más, y especialmente 10 meses y más, sin flujos de ingresos. Estamos hablando aquí siempre de las grandes empresas. En el caso de las empresas de menor tamaño, la lámina siguiente, vemos que aquellas que accedieron a créditos FOGAPE con garantía estatal y condiciones financieras favorables aumentaron naturalmente su nivel de apalancamiento. Ese aumento fue especialmente notorio durante el segundo trimestre del año pasado, dado que ese fue el momento de mayor caída de las ventas. Posteriormente, con la recuperación de las ventas en la segunda mitad del año, ese indicador de apalancamiento ha ido decreciendo, pero por supuesto sigue siendo superior a lo que había antes de esta crisis. Las empresas sin acceso a FOGAPE
también aumentaron algo su apalancamiento, probablemente más por el lado del denominador que del numerador, y a estas alturas están más o menos igual como estaban a comienzos del año pasado. En la lámina siguiente nos focalizamos en la situación de los hogares. Durante la pandemia, obviamente la pandemia tenía un efecto muy importante en los ingresos de los hogares por el hecho de que el mercado del trabajo fue muy directamente afectado por la suspensión de actividades de muchas empresas, especialmente en los primeros meses. Entonces, durante la pandemia, entre 50 y 60% de los hogares han visto reducidos sus ingresos con una mayor magnitud en los primeros quintiles. Este inusitado tamaño del shock que ha recibido la economía y los hogares ha llevado a un amplio despliegue de políticas de apoyo en tres frentes, en lo que se refiere a la utilización de ahorros, a la postergación de pagos y subsidios o transferencias directas. La diversidad de estas medidas depende o responde en buena medida a que la alta heterogeneidad, aquí hay una alta heterogeneidad en el ajuste de los ingresos, una alta heterogeneidad en el mercado del trabajo, en el nivel de formalidad también de los empleos. Y de acuerdo a la encuesta de protección social, cuyos resultados se entregaron ahora hace poco, en el tercer trimestre del 2020, un 54% de los hogares declaraba tener menos ingresos que antes de la pandemia. Algo similar resulta de encuestas del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, esto ha llevado, por supuesto, a implementar programas de apoyo que se han ido extendiendo, tuvieron un cierto rezago para comenzar, en la práctica solo fueron significativos a partir del tercer trimestre del año pasado, y al cierre del 2020, más de la mitad de los hogares en Chile se encontraba recibiendo algún tipo de beneficio, y un 31% declaraba no tener suficientes ingresos para cubrir sus gastos. Esa insuficiencia de ingresos subía hasta 48% de las familias en el primer quintil. Ahora, en la lámina siguiente, vemos lo que ha ocurrido como producto de las transferencias recibidas por parte del Estado, o las transferencias entregadas por el Estado. Y vemos entonces que ha sido los quintiles de menores ingresos los que se han visto más beneficiados por esas transferencias. No han sido tan extremadamente focalizadas, pero sí las transferencias netas, es decir, no el giro de ahorros o de ahorros previsionales, han logrado compensar parte importante de la caída de ingresos de los hogares del 20% más pobres. Esto se ha combinado con otros elementos, especialmente en el segundo semestre del año pasado, con la recuperación del mercado del trabajo, con los propios retiros de ahorros previsionales y con las reprogramaciones efectuadas por los bancos y otros acreedores para que la tasa de incumplimiento bancario de la cartera de consumo, después de haberse incrementado hasta septiembre, ha tenido una caída a mínimos históricos en lo más reciente, y algo similar también ha ocurrido con el incumplimiento de la cartera hipotecaria. El comportamiento del crédito bancario, lo vemos en la lámina siguiente, ha crecido significativamente, creció especialmente en el segmento comercial, hasta especialmente el tercer trimestre del 2020. Desde entonces se ha ido desacelerando, el crédito consumo se ha contraído significativamente y el crédito hipotecario se ha mantenido relativamente estable. En la encuesta de crédito bancario se observa cómo han ido evolucionando la situación de la demanda y la oferta de crédito, que lo vamos a resumir en una lámina un poco más adelante. Pero en este comportamiento del crédito es bueno llamar la atención sobre que las variaciones anuales, las variaciones en 12 meses, pueden ser un poco engañosas, especialmente cuando miramos cifras para marzo o abril, porque fue justamente en marzo del año pasado cuando las empresas más grandes giraron estas líneas que tenían disponibles con la banca.
Entonces, como se puede ver en el gráfico a la izquierda, vemos que en la línea azul, que corresponde al comportamiento del crédito comercial, este tuvo un pic muy marcado entre febrero, marzo, abril del año pasado, y por lo tanto, en los últimos meses, en esa comparación anual, obviamente aparece ¿cierto? Una desaceleración o incluso una variación negativa. Pero si observamos los flujos mes a mes, lo que vamos a ver es que el crédito comercial ha tenido un dinamismo importante que se mantiene hasta el día de hoy, especialmente a medida que se ha ido, generando un mayor flujo de créditos con apoyo de FOGAPE reactiva. Ahora, ese comportamiento de las colocaciones ha ido acompañado, pero en el gráfico de la derecha vemos cómo se compone ese crecimiento de las colocaciones comerciales entre no FOGAPE y FOGAPE. Vemos cómo FOGAPE ha contribuido positivamente, cómo las líneas de liquidez de los reportantes, ¿cierto?, contribuyeron positivamente hace un año atrás, ahora contribuyen negativamente en la variación anual, que es el punto que hacía recién. En la gráfica siguiente nos focalizamos en los oferentes de crédito no bancario. Estos han reducido sus colocaciones en el segmento de consumo en proporciones relativamente similares a lo que ha ocurrido con el crédito de consumo bancario, con también una caída de la morosidad en lo más reciente. Vemos que prácticamente, en realidad, todos los oferentes de crédito no bancario han estado retrocediendo en términos de la variación anual de sus colocaciones. En la lámina siguiente vemos cómo las medidas extraordinarias han apoyado el crecimiento del crédito en la segunda mitad del 2020. Ahí está marcado, ¿cierto? Tenemos la descomposición del crecimiento del stock de créditos comerciales, donde está destacado, ¿cierto?, la mayor demanda por el crédito que se produjo en los momentos de mayor incertidumbre en el último trimestre del 2019, en marzo del 2020, y luego, ¿cierto?, como FOGAPE fue contribuyendo al comportamiento positivo del crecimiento del stock de créditos comerciales, con una demanda que hacia el final fue decayendo, pero que más recientemente, como lo hemos visto y como aparece en la encuesta de crédito bancario, ha tenido una recuperación. Esto ha incidido sobre el comportamiento de los spreads del crédito comercial. El spread neto de provisiones ha ido reduciéndose, en parte reflejando el hecho, ¿cierto?, de que hay un componente importante del flujo de crédito que está limitado por las exigencias de los créditos FOGAPE, pero al mismo tiempo el hecho de que las provisiones, tanto adicionales como específicas, han ido aumentando por parte de la banca, y eso ha tendido también a comprimir el spread neto de provisiones. Por último, en este repaso de lo que ha ido ocurriendo con el mercado financiero, vemos que el sector inmobiliario ha tenido una recuperación que ha reducido la presión sobre lo que hemos llamado inversionistas minoristas, es decir, aquellos, ¿cierto?, que toman créditos hipotecarios para comprar especialmente departamentos y ponerlos en arriendo. No obstante, permanece el riesgo de una prolongación del deterioro en el mercado laboral. En el gráfico de la izquierda vemos lo que ha ocurrido con los precios de arriendo y las tasas de avisaje, cómo se vieron golpeados al comienzo de la crisis del COVID, luego con una recuperación. Vemos que los impagos de crédito hipotecario se mantienen bastante bajos, incluidos para los deudores que poseen 3 o más créditos, y que la tasa de vacancia en el sector no residencial, que es un sector que normalmente no es más difícil de analizar, ha tenido un aumento importante por la vacancia, la menor demanda de oficinas, por el hecho de que, ¿cierto?, hay una proporción importante de personas, de actividades que se desarrollan mediante teletrabajo. Nuestro análisis del sector no residencial no llega todavía, no logra llegar todavía de manera más estandarizada
a segmentos aún más sensibles como el de los locales comerciales, pero esperamos seguir avanzando en nuestra capacidad para analizar este segmento del mercado que es bien importante. Pasamos a analizar entonces ahora los riesgos, vulnerabilidades y mitigadores. Vemos acá, ¿cierto?, en la primera lámina, que se mantiene latente a nivel global el riesgo de la ocurrencia de eventos que pudieran retrasar la recuperación económica o deteriorar las condiciones financieras. La percepción de incertidumbre en Chile se mantiene aún alta, eso lo vemos en el gráfico del medio, donde comparamos este indicador que ha estado desarrollando el Banco Central de percepción de incertidumbre comparado con Estados Unidos y el Reino Unido. Vemos que, ¿cierto?, ambos o los tres subieron durante el inicio de la pandemia, pero luego Estados Unidos en particular ha tenido una baja muy significativa, ya se va aproximando a sus niveles históricos, pero nosotros todavía nos mantenemos relativamente altos. Y el índice de estrés local, que es un índice de estrés de los mercados financieros que también calculamos en el Banco Central, vemos que si bien ha tendido claramente a moderarse desde el inicio de la crisis sanitaria, todavía se mantiene relativamente por encima de años más normales como el 2017-2018. Y por último, en el gráfico de la derecha, vemos la descomposición de este indicador de incertidumbre o de percepciones de incertidumbre, el que se descompone entre la coyuntura ligada al COVID y otros factores. Y vemos todavía que la incertidumbre ligada a la pandemia sigue siendo todavía un determinante muy importante de esa percepción de incertidumbre en Chile. En la lámina siguiente vemos qué es lo que ha ido ocurriendo con el comportamiento de los mercados financieros. Desde inicios de este año en particular se han ido registrando aumentos de las tasas de interés de largo plazo en las economías avanzadas, como lo veíamos antes, también en las emergentes y en la economía local, lo que se percibe como una respuesta natural ante mejores perspectivas sobre el manejo y evolución de la pandemia en distintas partes del mundo. Sin embargo, este proceso ocurre en un contexto de incertidumbre, de prolongada incertidumbre y de heterogeneidad en las velocidades de la recuperación económica entre países. En un escenario de desequilibrios macroeconómicos o de reversión súbita de la instancia política monetaria en economías avanzadas, entonces, las condiciones financieras para países emergentes podrían restringirse más allá de lo previsto hasta ahora. Y esto tendría impacto sobre sectores más apalancados, incluyendo los gobiernos de muchos países. Por otra parte, la fragilidad fiscal que se observa en algunas economías, junto con las dificultades adicionales en el control de la emergencia sanitaria y un mayor desfase respecto de sus contrapartes internacionales, podrían gatillar aumentos abruptos de sus premios por riesgo soberano. Esto tratamos de recogerlo en estas gráficas, donde la gráfica de la izquierda vemos cómo ha ido evolucionando la volatilidad de tasas soberanas en economías emergentes. Vemos el incremento importante que se produjo a comienzos del 2020. El punto rojo corresponde a Chile. Chile se había separado del resto en el último trimestre del 2019 por la crisis social. Luego el resto del mundo, el resto de la economía emergente aumentaron significativamente su volatilidad, la que empezó a moderarse posteriormente, pero todavía se mantiene algo más alta que en periodos de mayor normalidad. Y en el gráfico de la derecha tenemos la evolución de la deuda soberana en países avanzados, con un incremento muy significativo por todos los programas estatales de apoyo que se han implementado en este periodo. Algo más moderado en los países emergentes, pero vemos en el caso de América Latina que en esa franja que refleja el mínimo y el máximo de la región en la evolución de deuda soberana, vemos que hay algunos países que se disparan significativamente, lo que aumenta, ¿cierto?, el ancho de esa banda. Chile corresponde a la línea roja. Hemos tenido, por supuesto, un aumento de deuda soberana que se ha ido que se aceleró de manera importante el año pasado, pero todavía estamos, ¿cierto?, en la parte de abajo
de esa franja para América Latina. Entonces, eso significa que somos relativamente menos vulnerables, al menos del lado de las finanzas públicas, a aumento de las tasas de interés que pudieran gatillarse por estos cambios en las condiciones globales, si es que, como se señala acá, una recuperación más rápida y eventualmente presiones inflacionarias en los países que llevan el liderazgo en esto, en particular Estados Unidos, hiciera aumentar aún más las tasas de interés y cambiar el sentimiento de los mercados financieros. Esto tiene que ver también con lo que ha ido ocurriendo con la renta variable, porque vemos que, ¿cierto?, la elevada liquidez global, aunque ha favorecido el repunte de la economía mundial, también ha propiciado una mayor búsqueda y una mayor valoración de activos financieros más riesgosos, lo que es una vulnerabilidad en el momento que pudieran gatillarse reversiones abruptas, ¿no? Vemos ahí la evolución de las bolsas en muchos países, vemos, ¿cierto?, cómo especialmente en Estados Unidos, digamos, prácticamente desde mediados del año pasado ha continuado la recuperación de los indicadores bursátiles. Algo similar ha ocurrido en otros países. En Chile tuvimos un estancamiento durante el segundo semestre, pero que luego dio paso a una recuperación más vigorosa. Entonces, la abundancia de liquidez con una menor aversión al riesgo y la búsqueda de mayores retornos genera incrementos de precios, pero también eso también eleva los riesgos de correcciones abruptas en la medida que cambien las percepciones de los mercados sobre la economía. En el caso de Chile, la continuidad de las políticas de apoyo ha contribuido a mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Aquí también las políticas públicas han sido muy importantes en términos de contener el impacto de este shock tan importante que hemos recibido. Existe capacidad para seguir aplicando políticas expansivas, pero las holguras para enfrentar posibles eventos disruptivos han disminuido y va a ser importante recomponerlas. Eso ciertamente va a ser necesario en el futuro del lado de las cuentas fiscales. Nosotros en el Banco Central hemos ido también tratando de recomponer algunas de nuestras holguras. Como se sabe, ¿cierto?, luego de obtener la línea de crédito flexible del Fondo Monetario por 2 años, hace unos meses atrás anunciamos que iniciaríamos un programa de recuperación o de acumulación de reservas internacionales, preparándonos para el momento en que esa línea de crédito flexible expire y por lo tanto nos encuentre con una mayor fortaleza en términos de nuestras reservas. Ahora, a nivel de los hogares, la mayor liquidez, las reprogramaciones y la recuperación han mejorado los indicadores de las personas. Sin embargo, los hogares tienen mermado sus holguras frente a nuevos escenarios disruptivos. Entonces vemos aquí los indicadores de la relación deuda-ingreso, la carga financiera de los hogares. Vemos que después de haber aumentado hasta mediados del año pasado, luego se ha ido retrocediendo. Hoy día tenemos una carga financiera de los hogares que está más cercana al 20%. Pero obviamente tenemos una situación con un cierto grado de fragilidad, donde los aumentos de liquidez han permitido reducir el impago, pero la reducción de activos de largo plazo también pueden ir de la mano de un aumento de la carga financiera futura. Entonces es importante ser cuidadosos en lo que sea la evolución de la situación financiera de la familia y tomando especialmente en cuenta la heterogeneidad que hay a su interior. Hay un capítulo especial del IEF que se refiere a instituciones financieras no bancarias. En ese capítulo se analiza 2 grandes bloques de instituciones financieras no bancarias, los inversionistas institucionales y los oferentes de crédito no bancario. Vemos cómo este tipo de instituciones han ganado peso en el mercado financiero chileno y también como cualquier otro actor financiero también involucran ciertos riesgos que deben ser adecuadamente contenidos por la regulación. Esa regulación
es más estricta y está más desarrollada para los inversionistas institucionales, algo menos para los oferentes de crédito no bancario, cuestión que ha sido objeto de comentarios, sugerencias de parte del Banco Central durante mucho tiempo y que una vez más esperamos que no sean desoídas. Por otra parte, dentro de estas instituciones financieras no bancarias, por supuesto, los inversionistas institucionales y los fondos de pensiones tienen un lugar importante. Y lo que hemos visto es que, si bien uno pensaría que en principio ese tipo de inversionistas institucionales puede actuar de manera contracíclica o de manera estabilizadora respecto del comportamiento de otros agentes financieros, particularmente de no residentes, desgraciadamente en los últimos años y especialmente en el último año y medio, la intensificación de los movimientos de afiliados en el sistema de multifondos, así como más recientemente los retiros de ahorros previsionales, han limitado la capacidad de los inversionistas institucionales para amortiguar otros movimientos de capitales. Vemos en el gráfico de la izquierda lo que ha sido el impacto de las recomendaciones de cambio entre multifondos. Vemos cómo ha habido niveles de entrada y de salida del fondo E en particular muy significativo. Vemos en el gráfico de la izquierda un poco más ampliado el foco para ver cómo se han comportado los distintos multifondos en este periodo y la gran volatilidad que ha generado estos movimientos de afiliados entre ellos. Ahora, al aprobarse el proyecto que regula y fiscaliza a los asesores previsionales privados, que antes estaban fuera del perímetro regulatorio, eso vino acompañado de una reducción en la frecuencia de cambios de fondos previsionales, menor intensidad en los ajustes en el flujo de inversiones de esos agentes, menores requerimientos de liquidez de parte de la AFP. Sin embargo, en abril de este año, esta tendencia se revirtió con una mayor intensidad de los traspasos, al punto que la última recomendación se emitió cuando todavía no terminaba de implementarse la anterior. Estos ajustes de los fondos de pensiones, unidos a los aumentos de la incertidumbre, en el gráfico, en la lámina siguiente, vemos que han afectado la composición de los fondos mutuos. Vemos cómo, ¿cierto?, los fondos mutuos tipo 3 y 6 tuvieron una caída más marcada durante toda la primera mitad del año pasado, con alguna recuperación posterior, pero sobre todo han sido los fondos mutuos tipo 1, los más líquidos, los que han crecido y han compensado o han recogido parte de las inversiones que han salido de los fondos mutuos más riesgosos. En el gráfico de la derecha tenemos lo que ha ocurrido con las compañías de seguros de vida, que se han visto afectadas por las bajas tasas de interés, y eso ha llevado a que desinviertan en bonos corporativos o en bonos privados para invertir en activos de mayor retorno, como los activos inmobiliarios que corresponde a la barra amarilla. Ahora, con esto van apareciendo algunos elementos de riesgo, pero elementos de riesgo que nosotros los tratamos de evaluar con los ejercicios de tensión. Seguramente quienes han seguido este informe están bien familiarizados con los ejercicios de tensión bancaria, pero hemos también ampliado este tipo de ejercicios para aplicarlos a las empresas y a los hogares, en la medida que hemos podido tener la capacidad de acceder a bases más grandes de datos, de poder hacer análisis de microdatos en esos dos niveles también. Entonces aquí tenemos que recordar que los ejercicios de tensión buscan evaluar el impacto de eventuales cambios en las condiciones de mercado y en el entorno económico sobre la situación financiera de los agentes. No son predicciones, tienen un carácter prospectivo, son de carácter mecánico, construidos sobre la base de experiencias históricas y comparadas con economías similares, y vemos que hemos tenido que ir adaptando esos escenarios de estrés para ir recogiendo la realidad actual, porque la realidad terminó superando
los escenarios estresados que teníamos hace un año atrás o algo más. Entonces, estos ejercicios de tensión en el caso de la banca, ¿cierto? Como sabemos, tenemos dos tipos de escenario o dos dimensiones para los escenarios de estrés. Aquellos que influyen sobre, tenemos las variables que tienen que ver con la actividad y aquellas que tienen que ver con el mercado. A partir de ahí hacemos un análisis de escenarios severos, de un análisis severo y de un análisis adverso. Y en este IEF lo que hemos hecho es que no solamente tenemos un punto de partida diferente del que teníamos hace un año o 6 meses atrás, sino que también hemos ajustado la definición o la caracterización de estos escenarios severos y adversos, lo vemos en la siguiente lámina, donde para el escenario severo consideramos una fuerte contracción en los primeros trimestres, se ve en la línea celeste del gráfico de la derecha, es decir, una caída de actividad que en el tramo de simulación, que es el que está marcado con gris, y en la línea punteada roja, involucra una caída de actividad similar a la que tuvimos el año pasado como producto de la pandemia. Y luego tenemos un análisis adverso, donde hay una contracción más acotada, pero persistente de la situación económica. Recordemos que en estos ejercicios de estrés normalmente han sido los cambios en la situación de actividad del producto y del desempleo los que inciden de mayor manera sobre la situación de la banca comparado con shocks del lado de mercado, shocks a las tasas de interés o a la volatilidad del tipo de cambio. Entonces nos vamos a focalizar en ese primer componente. Entonces vemos en la lámina siguiente que los ejercicios de tensión para la banca dan cuenta de que ésta permanece resiliente y con una mejor posición de solvencia respecto de lo que se estimó en el IEF previo. Entonces, acá, ¿cierto? Lo que vemos en las barras azules son las holguras de capital bajo escenario de estrés severo. Podemos comparar con la línea amarilla que corresponde a las holguras de capital en el estado inicial. Podemos comparar entonces ahí cómo se reducen las holguras de capital para el escenario de estrés severo en el último ejercicio, que corresponde al primer semestre del 2021, pero vemos que ese efecto negativo, que es la diferencia, ¿cierto?, entre la línea amarilla y la barra azul, es menos negativo que lo que aparecía en el segundo semestre del año pasado para un tipo de escenario de estrés similar. Es decir, en el IEF del segundo semestre del año pasado empezamos a aplicar estos escenarios de estrés más exigentes que los que teníamos antes. Esto en buena medida ocurre, o sea, la razón por la cual hoy día tenemos un indicador de resiliencia mejor que el que teníamos en el segundo semestre del 2020, es por el aumento de las provisiones específicas y por el aumento de las provisiones adicionales de parte de los bancos, además de algunos aumentos de capital. Entonces, los aumentos de capital complementario, así como los cambios en la composición de los riesgos de la cartera y las provisiones, todo eso ha ayudado a mejorar el punto de partida sobre el cual se aplica este shock o este escenario estresado, y al tener un mejor punto de partida, obviamente, ¿cierto?, el impacto de ese shock negativo es más acotado también. Entonces aquí una noticia positiva, ¿cierto? Tenemos un sistema financiero, un sistema bancario que se ve más resiliente de lo que veíamos hace 6 meses atrás, enfrentado a un escenario de estrés muy exigente como es el de una repetición, ¿cierto?, de una caída de actividad como la que tuvimos el año pasado. Luego se hace un ejercicio de tensión para empresas que está basado en microdatos, donde se construye el perfil de pago
de cada firma y se estresan las ventas a nivel individual. Entonces, esto nuevamente toma en cuenta o simula una segunda caída de las ventas de igual magnitud a la que se experimentó en la primera mitad del 2020, lo cual obviamente eleva la probabilidad de impago de las compañías. Sin embargo, como vamos a ver en la lámina siguiente, vemos que en el sector corporativo, las menores holguras de algunas empresas reducen su capacidad para enfrentar escenarios de tensión futuro, pero al comparar el estresado actual con el estresado del IEF anterior, vemos, ¿cierto?, que el aumento de la deuda en riesgo es algo menor. Entonces acá, al ir siguiendo la línea, vemos el impacto que tiene el escenario de estrés, que hace aumentar la deuda comercial en riesgo, pero al comparar las dos líneas vemos que en el escenario actual, teniendo nuevamente un punto de partida algo mejor, ese impacto sobre la deuda comercial en riesgo, ese incremento de la deuda comercial en riesgo es algo menor. Y por último tenemos un ejercicio de tensión para los hogares basado en microdatos que relaciona la pérdida de empleo con la probabilidad de impago y que se expresan también como deuda en riesgo. Entonces, así como en el ejercicio para empresas tomamos una muestra de panel de 152.000 firmas, en este caso estamos tomando una muestra de 4,2 millones de individuos con sus historias laborales, de ingreso y de crédito bancario para el periodo 2012-2020. Y en función de eso que generamos un modelo para el impacto de la destrucción de empleo y luego para medir el impacto de esto sobre el impago por cartera. Acá en este ejercicio se supone que se mantienen las políticas desplegadas de apoyo a los hogares desde el cierre de 2020, tanto en términos de uso de ahorros como de postergación de pagos y de subsidios. ¿No? Entonces aquí nuevamente con un shock similar al del año pasado, vemos que los hogares parten de una mejor situación que en el IEF anterior, producto de las políticas de apoyo y de la recuperación de la actividad, y donde un escenario estresado con un nuevo deterioro en el mercado del trabajo podría duplicar su deuda en riesgo en el curso de un año. Entonces, tenemos un punto de partida mejor, pero por supuesto, un shock de esas magnitudes involucra un deterioro en la situación económica de los hogares, un deterioro del empleo y por lo tanto una probabilidad mayor de impago de la deuda de los hogares. Por último, en esta presentación, en el informe, hay temas que tienen que ver con el desarrollo regulatorio. Acá en el desarrollo regulatorio de los últimos meses hay muchas medidas de emergencia que han tenido que ver con cómo enfrentar la crisis. Nosotros como Banco Central hemos flexibilizado las normas de liquidez y también de funcionamiento de la Cámara de Cheques, se ha implementado el FSIC, se ha ido reabriendo la facilidad CCBP y se ha ido extendiendo la ventanilla de repo, la CMF también ha aplicado algunas medidas, el Ministerio de Hacienda, pero al mismo tiempo existen reformas de largo plazo que siguen avanzando. En el caso del Banco Central, aquellas relacionadas con las normas de liquidez, la modernización de la regulación cambiaria, la eventual incorporación a CDLs, el requerimiento de capital contracíclico, la agenda de pagos minoristas, etc. ¿No? Entonces, acá lo importante es que podemos tomar medidas de emergencia que sean efectivas, pero que también tengan un horizonte definido de aplicación y que no contaminen, por así decirlo, una agenda de más largo plazo, de la cual depende en buena medida una mayor estabilidad e inclusividad del sistema financiero. Dentro, por supuesto, de las medidas o de la agenda más de corto plazo han estado los retiros de ahorro previsional. Estos han tenido un impacto acotado en los precios de los mercados financieros, en parte gracias a la implementación de medidas por parte del Banco Central y a la misma estrategia de liquidación de activos que han tenido las administradoras. Aquí se inscribe, ¿cierto?, en la reciente aprobación del tercer retiro, que podría implicar liquidaciones por alrededor de $19.000 millones, según la super de pensiones,
Esta también incluye el adelanto de flujos de rentas vitalicias y nosotros como Banco Central, al igual que en oportunidades anteriores, hemos implementado medidas para mitigar el efecto de esto sobre el efecto del ajuste de las carteras de los fondos de pensiones sobre los mercados financieros. Ahora además, especialmente ya desde el segundo retiro, pero especialmente ahora, se ha generado un marco normativo que permite operaciones en el sector privado, entre AFP y bancos, para también facilitar liquidez y evitar disrupciones mayores en el mercado a través de repos, y en el caso de las compañías de seguro, estas tienen acceso al crédito y de hecho el regulador ha incrementado, ¿cierto?, el techo de ese endeudamiento también para que éstas puedan contar con liquidez para poder efectuar este anticipo de rentas vitalicias sin tener la presión de liquidar sus activos en un plazo muy corto, especialmente considerando que estos son de menor liquidez que los de los fondos de pensiones. Cada una de estas rondas de retiros de fondos de pensiones han movido los precios de mercado, especialmente en las etapas iniciales de la discusión de estos retiros han implicado aumentos en las tasas de interés de largo plazo. Vemos aquí esta línea donde se muestra, ¿cierto?, el caso del primer retiro, el segundo retiro, el tercero, y cómo también una vez que el Banco Central ha anunciado la aplicación de sus medidas, también ese aumento de tasas ha tendido a moderarse, y el tercer retiro no ha sido una excepción, como se ve al final de ese gráfico. Ahora, lo que sí ha ocurrido en este tercer retiro es que la demanda por operaciones de compra a contado o venta a plazo de bonos bancarios ha sido considerablemente mayor, muy superior a la del primer retiro y del segundo, y eso a nosotros nos sugiere, ¿cierto?, que el punto inicial para las administradoras encontró con un nivel de liquidez algo menor que el que tuvieron en los retiros anteriores, y también que la prioridad o la preferencia por liquidación de activos externos versus internos se ha ido inclinando más hacia el segundo. Por último, en términos de la agenda regulatoria, pese a la urgencia de la contención de los efectos de la pandemia, la agenda regulatoria o de largo plazo ha continuado avanzando. Aquí se resume en la imagen de la izquierda la estrategia de pasos que se ha ido definiendo para transitar desde la LIBOR hacia las RFRs. Y en la imagen o en el cuadro de la derecha vemos una ilustración de un tema que para nosotros como Banco Central es bien importante, que es el desarrollo de sistemas de pago instantáneos en los cuales se vayan integrando, ¿cierto?, las estructuras de pagos minoristas que conviven en el mercado, de tal manera de facilitar la operación, facilitar las cosas tanto para los usuarios como para el comercio, y en función de eso hemos puesto en consulta una normativa sobre cámaras de compensación para pagos minoristas que esperamos concluir de aquí a alrededor de un mes más, y de ahí ¿cierto?, elaborar una norma más definitiva. La lámina siguiente es algo que es familiar para los miembros de esta asociación, que es la evolución de la normativa de Basilea III, cómo se han ido cumpliendo ya cada uno de sus pasos, y con eso entonces terminamos diciendo que las holguras que se han acumulado a través de los últimos años, junto con un mercado financiero profundo y la acción de las autoridades, han sido esenciales para enfrentar la amenaza más grande que hemos tenido para la estabilidad financiera en las últimas décadas. Aunque haya partido en el sector real, por supuesto representaba a la larga también una amenaza para la estabilidad financiera. La emergencia sanitaria ha sido un evento que ha excedido los escenarios previos de riesgo, generando un deterioro relevante de las finanzas de los hogares y de las empresas más vulnerables, pero sin gatillar eventos de riesgo sistémico. En este contexto, el sistema financiero no solo ha resistido, sino que ha contribuido a sortear el impacto de esta crisis al otorgar un puente de financiamiento de la mano de los apoyos de políticas fiscales, monetarias y regulatorias.
y de este modo la reacción de nuestra economía ha evolucionado mejor de lo esperado hace un año atrás, pero este despliegue ha implicado un uso relevante de recursos, lo que ha reducido la capacidad para enfrentar eventos disruptivos en el futuro con riesgos que están aún lejos de desaparecer. Entonces, hacia adelante, el principal desafío para la economía chilena va a ser lograr un adecuado balance entre políticas que apuntan en el crecimiento, que continúen apoyando a los sectores más afectados, con aquellas que propicien la necesaria recomposición de las holguras financieras a mediano plazo. Cierro, presidente, con lo que empecé. El informe de estabilidad financiera, ¿cierto?, tiene el objetivo de identificar riesgos para prevenir que estos se materialicen, ya sea reduciendo vulnerabilidades o desarrollando mitigadores. Esta acción preventiva no siempre puede ser realizada por el Banco Central, dada la limitación de nuestras competencias. Cuando hablamos de identificar riesgos para prevenir, entonces lo que estamos diciendo es que los riesgos que identificamos no son un juicio ni son una predicción, ni buscan culpar a alguien de esos riesgos, sino que más bien todo lo contrario, buscan movilizar la capacidad de distintos actores para evitar que esos riesgos se materialicen. Y dado que nosotros no tenemos todas las facultades para poder neutralizar esos riesgos, es que es importante la evaluación que diferentes actores hagan de los fundamentos de los riesgos que se identifican y en caso de compartir ese diagnóstico, aporte lo que esté dentro de su alcance para evitar su materialización. Por lo tanto, el IEF es una invitación a actuar preventivamente, a razonar y cooperar en beneficio de un objetivo superior como es el de la estabilidad económica, cuestión que es especialmente importante hoy día. Entonces, cuando en informes como el IEF, nosotros, ustedes notarán que siempre usamos verbos en potencial, cosas que podrían ocurrir potencialmente, ¿no? No son juicios ni son predicciones. Entonces, por ejemplo, cuando, ¿cierto?, como vimos hoy día en el titular de un medio, es cierto que habla de los temas de incerteza jurídica, no estamos haciendo un juicio ni una predicción de que eso vaya a ocurrir. Lo que estamos haciendo es alertar respecto de un riesgo, ¿ah? Y tiene la misma naturaleza que cuando alertamos respecto de los riesgos de revalorización de fondos mutuos, por ejemplo, ¿ah? Entonces, la idea es a partir de ahí, ¿cierto?, poder actuar de manera preventiva para que ese riesgo no se materialice, ¿ah? Y creo que todos podemos hacer algo en ese proceso. Hay cosas que podemos aprender, especialmente respecto del proceso legislativo, cómo cooperar en el proceso legislativo en un periodo de mayor tensión como el que tenemos hoy día, derivado de la situación económica, sanitaria que nos rodea, y es importante que entendamos en esos términos, es cierto, la identificación de riesgos. O sea, como ocurre con cualquier gestión de riesgo, ¿cierto? El éxito de un buen ejercicio de riesgo es que los riesgos no se materialicen porque se identificaron y se previnieron a tiempo. Entonces, el IEF cae dentro de la misma categoría. Un IEF exitoso es aquel en el cual los riesgos que se identificaron no se materialicen porque fuimos capaces de reconocerlos y de actuar preventivamente, de ajustar nuestro comportamiento, eliminar o reducir vulnerabilidades, aumentar mitigadores para que eso finalmente no ocurra, ¿eh? Y esperamos que algo similar ocurra también con este IEF, especialmente por el contexto en que tiene lugar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por la interesante presentación del informe de estabilidad financiera. Vamos a dar paso a la sección preguntas, realizada por nuestro invitado. Nuevamente le agradecemos por estar aquí presente y a quienes han compartido sus consultas, sus preguntas con nosotros al correo eventos@abif.cl. Esperamos responder si alcanzamos la mayor parte de sus preguntas. Tenemos, de hecho, algo en torno a unos 25 minutos. La exposición del presidente ha estado muy sucinta, muy bien planteada, así que tenemos algunos minutos. Voy por la primera realizada a Mario.
La primera dice, el alcance en el otorgamiento de los créditos FOGAPE reactiva depende en una subvariable de disponibilidad de financiamiento a TPM a través del FESIC. Sin embargo, ha tenido un plazo que en la facilidad que ha estado de a 4 años manteniendo el plazo que tenía el FOGAPE. El reactiva el FOGAPE COVID. En el caso del FOGAPE reactiva, se ha planteado a 7 años. En el día de ayer se mencionó que existe espacio para otorgamiento de más crédito FOGAPE reactiva, sin necesidad de realizar cambios en el FESIC. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis de bancos, no es así para segmentos tan importantes como las pymes. En este contexto, presidente, ¿están evaluando alinear el plazo del FESIC, así como también flexibilizar los colaterales actuales? ¿Uno por uno? ¿Sí? Vamos uno por uno, sí. Ok. Bien. Bueno, la FSIC, ¿cierto? Lo que ha buscado es entregar liquidez a la banca, pero con el propósito, a su vez, que esa liquidez se traspase a los usuarios de crédito, especialmente a las empresas que han tenido una mayor necesidad de financiamiento en esta coyuntura, particularmente las empresas medianas y pequeñas. ¿Cierto?, la creación de las garantías de FOGAPE, por supuesto, pudimos establecer una vinculación más directa entre una cosa y otra, de tal manera que se pudiera combinar ¿cierto?, el acceso a liquidez con una menor exposición al riesgo y de esa manera estimular el crédito a estas empresas. Ahora, al mismo tiempo, ¿cierto?, la FSIC es parte de las medidas no convencionales de política monetaria. Significa asegurar a un segmento del mercado un fondeo a un costo muy bajo, que es el costo, ¿cierto?, que es la TPM mínima alcanzada durante este periodo. Entonces tenemos que entender que desde el punto de vista del Banco Central, nosotros la extensión del tiempo por el cual se entrega la extensión del tiempo que cubren los créditos tiene ciertas limitaciones, porque mientras más largo sea ese periodo, entonces hay una parte de la liquidez de mercado que estamos entregando a una tasa más baja y más difícil se va volviendo después el proceso de normalización en el momento que ocurra. O sea, nosotros tendríamos que subir más la tasa, la TPM en el futuro, para que combinada con el fondeo de estos costos, es cierto, se tradujera una tasa de mercado alineada con lo que estamos buscando por el lado de la política monetaria. Ahora, por el lado de los bancos, que el fondeo a través de FSIC se mantenga por una fracción del periodo, no significa que estén obligados a prestar por ese mismo periodo. La banca, ¿cierto?, una de sus funciones es la transformación de plazo. ¿Ah? Entonces la banca casi por definición no tiene un matching perfecto entre la duración de sus pasivos y la duración de sus activos. Y considerando que la diferencia entre la tasa de financiamiento a través de FSIC, 0,5%, y la tasa máxima a la cual se pueden entregar los créditos FOGAPE, que es de algo más del 7%, es relativamente amplia, pensar que vaya a haber una dificultad para conseguir fondeo por esos años extra que se le agreguen, que llegara a contrarrestar todo ese spread inicial, creo que sería demasiado pesimista y sería subestimar demasiado la capacidad de los bancos para conseguir fondeo adecuado para el manejo a su vez de sus activos. Entonces, ahora, si uno ve lo que ha sido el comportamiento de FSIC y de FOGAPE, ¿cierto? Vemos por un lado que la demanda de FSIC ha sido ya importante, ya llevamos 65% del cupo disponible. Por el lado de FOGAPE ha habido un flujo importante de nuevos créditos con FOGAPE reactiva. Creo que ustedes mismos mostraban, ¿cierto?, la duración promedio de esas operaciones, que en realidad está bastante pegada, incluso algo superior
a los 4 años, lo cual supone que hay una cierta distribución en torno a ese promedio, de tal manera de que, claro, por supuesto, siempre sería deseable tener un match perfecto, pero cada uno de nosotros tiene que hacer la parte del trabajo que le corresponde y nosotros no podríamos, ¿cierto?, tensionar o dificultar la transmisión de la política monetaria futura cuando hay una parte, ¿cierto?, del manejo del fondeo que lo pueden hacer los bancos a través de las capacidades que tradicionalmente han tenido. Pasado, el Banco Central planteó una serie de inconvenientes que fueron también planteados por otras entidades, incluido el regulador y la Asociación de Bancos. ¿Cuál es la evaluación que el Banco Central tiene del impacto de esta política habiéndose ya transcurrido un año? Perdón, no alcancé a escuchar la primera parte, entonces no sé no alcancé a escuchar el título de la política. En la ley de responsabilidad en materia de fraude en el Congreso, la ley de responsabilidad sobre medios de pago en general, ¿no?, que tiene una situación de responsabilidad en términos de responsabilidad cuando se plantea ante un juzgado que tiene que ver con la culpa Sí, o el dolo, la culpa grave. sí, por supuesto. En cambio, la ley de cheque se quedó con la culpa leve, que es lo que se usa internacionalmente. ¿Cuál es la evaluación del día? Sí, o sea, nosotros no tenemos datos con los cuales podamos hacer esta evaluación. Eso requeriría datos bastante micro. Pero yo creo que es importante recordar que nosotros como Banco Central tuvimos o sea, en términos de la motivación de esa reforma legal, tendimos a coincidir en el sentido de que era adecuado identificar y erradicar bien la manera de manejar los fraudes, manejar los fraudes con tarjetas, pero creo que vamos a necesitar algo más de evidencia para poder tener una evaluación al respecto. A lo mejor puede ser que ustedes mismos, cierto, dentro de lo que ha sido la experiencia de los bancos, tengan una evaluación propia que sería interesante poder conocerla también. Vamos a enviar informes al respecto. En ese sentido, en efecto, ya teníamos una mirada y que está siendo una situación muy delicada porque se ha generado un importante aumento de los fraudes bajo el marco de esta ley, ¿no? Vamos a la siguiente, presidente. Yo creo que vamos a alcanzar a todas. A ver, respecto a Open Banking, ¿no? No existen algunos pilares básicos para poder entrar al Open Banking. Aquí se plantea, por ejemplo, la regulación de FinTech, el tratamiento de una ley de prevención de cuidado de datos personales, y también lo que hemos hablado, esta situación de una ley en materia de responsabilidad de fraude que parece desbalanceada respecto a los medios de pago como eran los antiguos cheques. En el actual escenario, la pregunta dice, en el actual escenario, donde los análisis técnicos en el Congreso están cada vez más ausentes, ¿cree que es un momento apropiado para avanzar en estas legislaciones? Bueno, yo tomo distancia del juicio que se hace sobre el trabajo del Congreso. Ahora, ahí se hace referencia a varias normas que están todavía en tramitación, otras que están en preparación. Pero a mí me parece que el tema de FinTech, lo comentaba ayer justamente en la Comisión de Hacienda del Senado, tiene que ver no solo con el concepto de regulación, no tiene que ver solo con limitar, sino que también tiene que ver con posibilitar. Y creo que nos parece que el hecho de no tener una normativa que se haga cargo específicamente de los nuevos desafíos de la aplicación de tecnología a los servicios financieros, creo que nos va a ir pesando crecientemente y quizás frustrando cosas que pueden ser desarrollos importantes para adelante.
Entonces, bueno, entendemos que el Ejecutivo ha estado avanzando en un proyecto de ley FinTech, que es cierto que está anunciado desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que por lo menos hay un trabajo técnico que ha avanzado bastante. Así que no perdemos la esperanza de que haya, ¿cierto?, un proyecto en el Congreso pronto. Este tipo de proyectos creo que reciben tratamientos muy diferentes de aquellos que están más en la coyuntura o en la urgencia inmediata. De hecho, hemos tenido en este periodo, ¿cierto?, se ha aprobado legislación sobre temas financieros que no fueron controversiales. Por ejemplo, qué sé yo, la fijación de tasas de intercambio se aprobó, está ya en tercer trámite, ¿cierto?, está a punto de aprobarse, no tuvo mayores contratiempos en su tramitación. Entonces, creo que no hay que temer, ¿cierto?, al proceso legislativo, ¿ah? Yo creo que hay que llevar los proyectos lo más elaborados posibles, con sus objetivos claramente delimitados, los resultados que se esperan. Para nosotros en particular sería importante avanzar en esto también, no solamente por lo que vemos que ocurre en otros países, sino que también por cosas que quisiéramos que ocurrieran en Chile. ¿Ah? Y yo mencionaba, ¿cierto?, el tema de fast payments o pagos instantáneos como, ¿cierto?, una aspiración o algo que quisiéramos ver implementándose en Chile, es decir, tener un sistema mucho más funcional de pagos minoristas, en lo cual se pueda, ¿cierto?, un usuario pueda efectuar pagos desde la plataforma o desde el monedero que quiera, monedero, ¿cierto?, digital que quiera usar, hacia cualquier otro proveedor que esté en el sistema conectado de alguna manera. Y además, ojalá, ¿cierto?, sobre todo cuando se trata de transferir fondos entre cuentas, con un proceso mucho más expedito, mucho más simple de identificación y también más seguro. Entonces eso también es parte, ¿cierto?, de las propuestas que hay sobre banca digital, sobre fintech, así que tenemos ahí piezas que van a ser importantes para cosas que aún cuando nosotros podemos impulsar con las facultades regulatorias que tenemos, podrían tener una proyección mucho mayor con un marco legal más amplio, adecuado. Muy bien. A ver si alcanzamos a dos preguntas más o menos. A ver, la que sigue señala. Ustedes levantan el punto de que la dinámica de crédito está liderada por la demanda. En uno de los cuadros se plantea, en efecto. Esto refleja los riesgos hacia adelante y también que la carga financiera de las empresas está alcanzando sus límites. Pregunta, ¿cuál es su evaluación del espacio de mayor endeudamiento para las empresas? Esa es la pregunta que nos llegó. Solo agregaría, presidente, de mi parte, que este es un tema que hemos estado mirando. El caso del FOGAPE COVID y el FOGAPE Reactiva en el segmento de micro y pequeña, las ventas entre 0 y 25.000 UF, si alguien partía de una deuda base de 100, los dos créditos que se han dado en promedio ya implica que esa empresa, micro y pequeño, ya estaría en 160. Ese es el dato duro que tenemos hasta la fecha. Claro. Bueno, yo mostraba, ¿cierto?, un gráfico ahí con la evolución del apalancamiento para las empresas que han tomado créditos FOGAPE que refleja eso en los promedios, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay una cierta distribución de las empresas, hay algunas que han recurrido más intensamente a estos créditos y, por supuesto, uno no quisiera que hubiera empresas que tomaran deuda más allá de lo que pueden solventar, ¿cierto?, en el mediano plazo. Por eso para nosotros es bien valioso que FOGAPE Reactiva haya incluido también la posibilidad de aplicar las garantías estatales al refinanciamiento de créditos, no solamente de créditos FOGAPE, sino que créditos de otra naturaleza, de tal manera de que la carga financiera, es decir, las obligaciones de pago, puedan adecuarse al comportamiento de los flujos de las empresas, ¿no? Y claro, entre reprogramaciones
crédito FOGAP, etcétera, uno no sabe, ¿cierto?, hasta dónde hay empresas que pueden tener obligaciones muy concentradas en ciertos periodos de tiempo, a lo mejor concentradas en lo más inmediato cuando la economía todavía está en un proceso de recuperación. Entonces, la posibilidad de mantener un flujo de crédito, pero que a la vez permita refinanciar, es importante. Y también el hecho de que se haya abierto al financiamiento de inversión, lo mismo, porque, claro, tener más crédito para los mismos niveles de actividad o los mismos niveles de venta, excepto se ve bastante difícil. Tener un flujo para distribuir mejor la carga parece más adecuado. Tener recursos adicionales para financiar inversiones que vayan contra la posibilidad de recuperación o aumento de las ventas futuras, por supuesto también. Entonces, esta diversificación que permite FOGAPE reactiva, al mismo tiempo que también flexibiliza las tasas de interés, creo que ayuda a que esa evolución de los flujos de crédito sean más funcionales a las necesidades y a las posibilidades de las empresas hoy día. Muy bien. La siguiente pregunta voy a tratar de resumirla porque salió más larga, pero cambia el enfoque de lo que estamos conversando. Señala, en el mundo, como va evolucionando, y hoy tenemos muchas empresas tecnológicas que no solo son prestamistas, sino que también captadoras de ahorro e inversión. En este sentido, quisiera conocer su evaluación sobre los principales desafíos que tenemos en materia regulatoria y cuál es la agenda de próximos pasos a seguir con el fin de capturar de mejor manera los cambios en el perímetro regulatorio y las plataformas tecnológicas. Sí, bueno, esto tiene que ver con la pregunta anterior, ¿cierto?, sobre la legislación FinTech, Sí. que tiene el desafío de asumir, ¿cierto?, una definición de perímetro regulatorio que no necesariamente es una definición por agente o por institución, sino que es una definición que también tiene que ver con las funciones, porque en el fondo lo que permite hoy día la tecnología es desagregar mucho los servicios financieros, ¿eh? Sí. Y por lo tanto, ¿cierto?, la pregunta de si esto es o no es un banco, es o no es un fondo de inversión, etcétera, ¿cierto?, es una pregunta que se empieza a volver cada vez más compleja, porque mientras más separadas estén esas funciones, más difíciles, por así decirlo, volver a juntarlas o obligar a que se vuelvan a juntar para que se parezca más a una de las instituciones que conocemos. Entonces, me parece que ese es el desafío más importante que tenemos adelante y es por eso que una normativa orientada a esta industria debería ser una normativa bastante novedosa en términos de cómo tendría que ser concebida, en parte, creo que se ha ido avanzando por esa vía, porque de hecho, es cierto, lo que se ha estado trabajando en términos de propuestas partió desde cierto tipo de operaciones que se usan, para los cuales se usan plataformas tecnológicas y se ha ido poco a poco ampliando. Entonces ha seguido un poco esa lógica. La siguiente pregunta plantea, es breve, ¿cuáles son las proyecciones para Chile en cuanto a tasa de interés de mercado? ¿Podrían empezar a subir? O sea, las tasas de interés de mercado han estado subiendo en el último tiempo, pero ¿cierto?, hay distintos factores que se han combinado en su evolución. Hay temas que son más propios de la evolución general de la economía. En una economía que se va recuperando, es natural que se empiece ¿cierto?, a ajustar las tasas de interés de largo plazo, pero al mismo tiempo también ha habido fenómenos que han estado asociados específicamente al mercado de renta fija. Y el mercado de renta fija en los últimos meses ha estado ¿cierto?, muy afectado por cosas como los retiros de fondos de pensiones, los movimientos de fondos, las emisiones de deuda del fisco, etc. Entonces creo que hay que dejar que se despeje un poco ese tipo de presiones de más corto plazo. Pero, ¿cierto?, en la medida que la economía se vaya recuperando de manera más sostenible, por supuesto que los precios de mercado también tienen que irse ajustando. Ahora,
lo que nosotros, la parte que le compete al Banco Central, que tiene que ver con la política monetaria, con la fijación de la TPM, ¿cierto? La señal que ha estado dando es de una persistencia de la expansividad monetaria hasta que la economía ya tenga fuerza suficiente como para poder crecer de manera más sostenida y cerrar las brechas que se abrieron durante esta crisis, ¿cierto? Muy significativa a niveles agregados, pero también con mucha diversidad a nivel desagregado y no solo en el mercado o en el sector productivo, sino que en el mercado del trabajo también. Tenemos 4 minutos, presidente. Me llegó una última pregunta. Ya. Dice, y habla de los reportes de información crediticia. Ese es el título. La CMF ha hecho una consulta, tiene consulta en este minuto sobre algunos cambios, pero son menores y no abordan la histórica brecha de información crediticia en nuestro país. El Banco Central ha planteado varias veces la conveniencia de avanzar en esa dirección. ¿Es un tema que se ha podido plantear? La pregunta es un tema que se puede plantear en el Consejo de Estabilidad Financiera de manera realmente avanzar en un proyecto de ley del PSOE? Sí, bueno, este es un tema que nos ha preocupado, hemos expuesto muchas veces en este mismo informe, ¿cierto?, los riesgos que están asociados al hecho de tener asimetrías de información respecto de la situación crediticia de los deudores, especialmente en el crédito de consumo, donde convive además ¿cierto?, el sistema bancario con oferentes de crédito no bancarios. Creemos que eso es algo que ha ido ganando creciente reconocimiento de parte del Ejecutivo, de los parlamentarios, y me parece que a medida que se ha ido avanzando en los temas de datos personales, se va haciendo más viable, ¿cierto?, una legislación que sea respetuosa de la privacidad, pero que al mismo tiempo, ¿cierto?, evite estas asimetrías de información. Entiendo que también hay la voluntad de parte del Ejecutivo de finalmente dar un paso en esa dirección. Los parlamentarios también nos han manifestado una predisposición positiva. Y me parece que la oportunidad ahora es quizás incluso mayor que la que tuvimos antes, porque hoy día, ¿cierto?, hemos tenido el crédito de consumo declinando de manera significativa, tanto por el lado bancario como no bancario. Pero sería muy importante, ¿cierto?, que una información crediticia más transparente esté disponible o se esté operando en el momento en que empiece a recuperarse el crédito de consumo, ¿no? Porque lo que no quisiéramos es que, ¿cierto?, después de un periodo de recesión, mucha liquidez, ¿cierto?, generada en los hogares, generada por los retiros de fondos, empezáramos a acercarnos a un periodo en que empieza a haber demanda por crédito y en ese momento no esté operando un buen sistema de información. Así que aun cuando son ya varios años en los cuales nosotros hemos venido insistiendo sobre este tema, nos parece que ahora es particularmente relevante y oportuno. Muy bien, presidente, estamos extremadamente puntuales, así que quiero dar por finalizada la 12ª versión del seminario Informe de Estabilidad Financiera por la cifra del primer semestre de este año 2021. Y quiero agradecer en particular la participación del presidente del Banco Central, Mario Marcel, y de todos los asistentes a este evento. Desde ya los dejamos invitados para la próxima versión de este seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día.